titulado Retos y propuestas para la seguridad en México, que preside la Comisión de Defensa Nacional en este recinto, que son las salas de reunión 3, 4 y 5 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los senadores de la República e invitados especiales que esta mañana nos honran con su presencia. Nos acompaña nuestro anfitrión, el senador Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Del mismo modo, contamos con la presencia de los ponentes y expertos de la primer mesa de este foro, titulada Visión y Perspectiva de la Soberanía y Seguridad Nacional, cuyo objetivo es proyectar la integración de una agenda y doctrina de seguridad nacional. Contamos con nuestro moderador, el ingeniero David Chong Chong. Él es general de la Cooperación Euroamericana de Seguridad. Del mismo modo, contamos con la presencia de la doctora Beatriz Ramírez Saavedra. Nos acompaña también el señor Saúl López Sollano, secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional. Del mismo modo, nos acompaña el licenciado Rodolfo Basurto. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con el comandante Artemio Acosta Flores. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Para dar inicio, escucharemos el mensaje a cargo de nuestro anfitrión, el senador Félix Salgado Macedonio. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, medios de comunicación. Primero, agradecer la asistencia de todos y cada uno de ustedes, a todos, académicos, estudiosos e interesados en la seguridad nacional, la seguridad pública. Es muy importante sus opiniones. Por eso es este foro. Este es un encuentro de opiniones. Este es el Senado de la República, esta es la casa de todos ustedes, que todas las veces que quieran, aquí nos vamos a encontrar, aquí nos vamos a reunir. Este es un centro de discusión, de análisis y de propuestas. ¿Qué queremos para México? ¿Cómo está la situación en nuestro país? El problema número uno que tiene México es la inseguridad. Es el problema número uno. Y ese problema número uno se deriva del otro problema, que es la corrupción. Hay quienes creen que hay que resolver primero el asunto de la inseguridad y luego el de la corrupción. Y nosotros pensamos que tenemos que resolver primero el problema de la corrupción. Si resolvemos el problema de la corrupción, estaremos resolviendo el otro problema de la inseguridad. La inseguridad pública deriva de la corrupción. ¿Por qué deriva de la corrupción? Porque mientras no haya confianza en los cuerpos policíacos, mientras no haya confianza en el gobierno, porque se practica la corrupción, entonces estaremos en manos del AMPA. ¿Por qué? Porque decimos es lo mismo, es sinónimo de lo mismo. ¿Y en qué ha parado la República? ¿Hasta qué niveles, hasta qué grado de violencia hemos llegado? Estamos siendo observados por el mundo, por otros países, y ningún país tiene la cifra de muertos que tiene México sin una guerra. Por ahí alguien declaró la guerra al narcotráfico y lo hizo de manera irresponsable. Saca el ejército a las calles sin un marco legal para actuar. Y ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer?
en lugar de criticar, en lugar de estar viendo al pasado, yo creo que tenemos que ser propositivos y estar viendo de ahora en adelante qué es lo que vamos a hacer y qué tarea nos toca a cada uno de nosotros. Ese es el tema de ahora. ¿Qué vamos a hacer? Todos saben que hay un sistema, hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sí, cierto, pero ese Consejo Nacional no tiene sistema, no se soporta en un sistema. Y de lo que se trata es que el sistema opere, funcione y baje hacia el Estado y baje hacia el municipio, que se sienta en la sierra, en la montaña, en la carretera, inhóspita, en los lugares marginados, que es donde sienta sus reales la violencia. Y bueno, están expertos en seguridad pública y privada, hay organizaciones que están aquí representadas, académicos, estudiosos del tema, y vamos ahora, aquí están los medios de comunicación presentes abiertamente para dar a conocer sus puntos de vista y sus opiniones. Voy a pedirles a los ponentes que van a estar en las distintas mesas, ¿verdad?, que sus opiniones, pues sepan que sus opiniones van a reflejarse en los medios de comunicación. A veces, porque se han acercado y me han dicho, a veces, yo te quiero tratar un tema, pero no te lo puedo decir delante del medio de comunicación porque no es correcto que se sepa la estrategia de lo que yo te vengo a plantear. Y hay otros temas pues que sí se pueden ventilar y se pueden aquí decir. Entonces estamos ante los medios de comunicación, televisión abierta y todas las redes sociales, internet. Y vamos a hacer un buen uso de ello de manera responsable y de manera profesional. Esta es su casa y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, el senador Félix Salgado Macedonio. Señoras y señores, desde luego es momento de dar paso con nuestro primer panel o mesa de este foro. Para esto tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el ingeniero David Chong Chong. Muchas gracias, buenos días a todos, amigas y amigos, medios de comunicación. Muchas gracias, senador Salgado, y a la Comisión de Defensa por esta oportunidad. Efectivamente, la cuestión de la seguridad, hay mucho por hacer y en palabras de Einstein, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Este es un encuentro porque hay muchas ideas que giran y revolotean, pero no aterrizan. Este es un momento para presentar y articular. Si hay una frase que pudiera describir a este foro, es: protesta sin propuesta no es respuesta, solo molesta. Vamos a proponer, vamos a articular y vamos a buscar soluciones. Esa es la idea de esta mesa. En esta primer mesa se plantea un problema fundamental. La defensa nacional tradicionalmente ha sido únicamente acotada a la Fuerza Armada, a lo militar, cuando debe tener un sentido mucho más amplio. Defensa nacional es proteger a la nación de cualquier amenaza a cualquiera de los intereses nacionales. Hoy día, con la globalización y las nuevas tecnologías, ya no es solo una amenaza a la integridad física y a la soberanía nacional. Hay muchos vectores que deben de ser discutidos, que deben de ser puestos sobre la mesa, analizados, identificados y enfrentados. Agradecemos a todos los ponentes, a todos los asistentes, porque es una muestra de quienes no solo se preocupan por la seguridad de nuestro país,
sino que dedican su tiempo a ocuparse, a buscar soluciones. Muchas gracias a todos ustedes. Quisiera pedirle para que abriera esta mesa a la doctora Beatriz Ramírez, si es tan amable, adelante. Buenos días a todos, agradezco al senador Félix Salgado Macedonio la oportunidad de estar aquí con ustedes. El tema de la mesa, lo voy a citar para enmarcar, es visión y perspectiva de soberanía y seguridad nacional, proyectar la integración de una agenda y doctrina de seguridad nacional. Trataré algunos conceptos que puedan aclarar. Uno de los teóricos más importantes en materia de soberanía ha sido Juan Bodino, que la definió como un poder absoluto y perpetuo de la República. Está fuerte la definición, ¿no? Y si nosotros pensamos en esta época de la globalización como que la definición habría que diluirla, habría que matizarla, porque el poder de un Estado ha perdido fuerza y capacidad para enfrentar los retos de manera individual. La soberanía, más que preservarla, considero, aunque pueda parecer paradójico, hay que saber cederla con inteligencia, creando una red de alianzas que permite enfrentar los retos y los problemas de hoy en día. Volveré al tema, pero antes quisiera yo definir lo que es la agenda y lo que es una doctrina. La agenda es un catálogo de riesgos a la seguridad nacional. El riesgo es algo que tiene probabilidad de concretarse y de ocasionar un daño. ¿Qué es lo que se va a dañar? Habría que definirlo. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Con qué lo protegemos? Y la doctrina son una serie de principios e ideas comunes que guían las políticas en la materia y que permiten que todos hablemos un lenguaje común. No podemos hablar del poder del Estado hoy en día, de cómo ha cambiado, cómo ha pasado de lo que era poder duro, su expresión más fuerte es el poder militar, la Fuerza Armada, a lo que es el soft power, el poder suave, el mundo de las ideas. Un ejemplo lo aclara. ¿Qué es más peligroso hoy en día? ¿Una guerra cibernética o una guerra con pólvora? O incluso con una bomba atómica. Está anulado porque nos destruimos todos una confrontación nuclear. Entonces, es mucho más peligroso para los países una guerra cibernética, donde el arma es el conocimiento y el manejo de las nuevas tecnologías. Ustedes saben que en muchas corporaciones policiales hay que crear la policía digital, la policía cibernética, para evitar todos los delitos cibernéticos y que en esto la tecnología está rebasando en mucho la capacidad de transformación de las instituciones policiales. Centrémonos entonces en el tránsito del poder duro al poder suave, en la revolución del conocimiento, la cuarta revolución industrial. ¿Qué tan preparado está México para entrar a la cuarta revolución industrial? ¿Qué tan preparado está México para basar su desarrollo? Porque sin desarrollo no puede haber seguridad en las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y si le damos la espalda a la cuarta revolución industrial, nos vamos a quedar dentro de los países aislados, dentro de los países que no se incorporan. ¿Qué son las tecnologías de la cuarta revolución industrial? Son las tecnologías que se basan en los grandes avances de la física cuántica, de la genética, de la nueva tecnología de los materiales, etcétera, y todas ellas entrelazadas por el avance digital. Entonces tienen velocidades exponenciales, avanzan rapidísimo. Los países que logren posicionarse en la cuarta revolución industrial son los que van a tener el poder. Aún más, las corporaciones o las empresas que logren posicionarse y hacer uso exitosamente de esta cuarta revolución industrial llegan a tener ganancias anuales que compiten con los productos internos brutos de algunos países. Lo que me lleva al siguiente punto que puede amenazar la soberanía, los famosos poderes fácticos. Y aquí tendríamos dos líneas. Los poderes fácticos que se basan en estas revoluciones del conocimiento, en esta revolución del conocimiento, las grandes empresas, los mercados financieros, pensémoslos en el lado positivo, y en el lado negativo, el crimen organizado, que también hace uso de estas tecnologías. Por eso hablamos de crimen organizado transnacional. La respuesta al crimen organizado no puede ser nacional porque el mismo se ha vuelto transnacional. Ya existe una convención contra el crimen organizado transnacional para tratar de articular los esfuerzos de los distintos países. ¿Qué me gustaría en una agenda nacional de riesgos? No solo atender lo urgente, sino también lo importante. Y voy a entrar a un tema álgido que está hoy en día en la mesa, la Guardia Nacional.
¿La Guardia Nacional es una respuesta a lo importante o es una respuesta a lo urgente? Porque van 3 intentos de crear una Policía Nacional y nomás no se nos da, ¿eh? Colombia pudo crear una Policía Nacional de orden civil. ¿Controla todos los problemas de seguridad pública? No, pero sí controla a aquellos que quieren poner de rodillas al Estado colombiano. ¿Cómo lo aprendieron? A golpe de trancazos. Cuando les incendiaron el equivalente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando les mataron a varios candidatos a la presidencia, cuando les bajaron un avión que suponían que iba ahí César Gaviria. Entonces lo aprendieron a punta de golpes. Tenían que crear una policía que fuera capaz de poner en su lugar a las manifestaciones del crimen organizado que querían poner de rodillas al Estado colombiano. Nosotros llevamos 3 intentos desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo y pues resulta que no hemos podido, ¿no? 18 años o más y no hemos podido. Las críticas a la Guardia Nacional se han enfocado en si se va a militarizar la seguridad pública y yo quisiera referirme a otra cosa. ¿Qué va a pasar con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué me preocupa? Que en el momento en que las Fuerzas Armadas, a través de la policía militar, etcétera, se dediquen a tareas que están más allá de sus misiones tradicionales o las que están marcadas en su ley orgánica, ¿qué va a pasar con el último frente de contención? ¿A qué me refiero? Las Fuerzas Armadas tienen establecido el resguardo de la seguridad interior. La seguridad interior se pierde cuando no hay gobernabilidad y hay un escalamiento: seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional. ¿Cuándo un asunto de seguridad pública se convierte en un asunto de seguridad interior? Cuando pone en riesgo la gobernabilidad. Preguntas. Cuando bloquean las vías en Michoacán y hay perdidos miles de millones de pesos, hay industrias que no pueden operar porque no tienen insumos y los señores de la CENTE no quieren irse por la vía del diálogo y no se va a usar la fuerza en contra de ellos, eso se convierte en un problema de gobernabilidad y escala la agenda de seguridad interior. ¿Cómo definió Max Weber la mejor definición del Estado que conozco? Es la única organización social que detenta el monopolio de la violencia física legítima. Legítima. El presidente de la República tiene la atribución de utilizar legítimamente a la fuerza de que dispone el Estado para restablecer el orden interno y esa es una misión exclusiva de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar cuando ese último frente pierde eficacia por estar utilizando a las Fuerzas Armadas en todo, en todo? Van a construir carreteras, van a construir un condominio en Santa Fe, se van a encargar de administrar un aeropuerto. Entonces, a mí me preocupan las Fuerzas Armadas. Yo estudié en un colegio militar y conocí lo que era la disciplina, la entrega de las Fuerzas Armadas, cosas perfectibles, pero sigue siendo una de las instituciones mejor evaluadas. Y entonces me preocupa que voltean a ver al que sirve y le cargan todo. Hoy las Fuerzas Armadas van a hacer todo, van a administrar un aeropuerto, van a hacer carreteras, van a hacer. Pero lo que tienen que hacer, que es utilizar la fuerza para garantizar la gobernabilidad, cuando eso sea necesario, cuando se hayan agotado las vías del diálogo, ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para que en esto sean efectivos? Me gustaría hacer uno de mis últimos comentarios. Le pregunta el presidente de la República a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por favor le diga qué van a hacer con lo que está pasando en Michoacán con el bloqueo de las vías. La Comisión de Derechos Humanos le contesta, bueno, a nosotros no nos toca asesorar presidentes. A nosotros nos toca recibir quejas cuando las autoridades gubernamentales exceden y violentan derechos humanos, pero ya que nos preguntó, pues le contestamos. Agote las vías del diálogo, pero si hay un delito que perseguir y se prueba, aplique la fuerza del Estado para que sea sancionado. ¿Tienen derechos humanos los que están bloqueando las vías? Sí, pero también tienen derechos humanos los que están siendo afectados con el bloqueo. ¿Están cometiendo un delito? Sí. ¿Se puede probar? Sí. ¿Hasta dónde el diálogo? ¿Hasta dónde el diálogo? Ayer mismo no quieren la termoeléctrica en Morelos y se ponen a manifestar en un evento público que no quieren y no quieren. ¿Cuánto falta para que pasen a hacer manifestaciones que alteren el orden público? Cuando la alteración del orden público ponga en riesgo la gobernabilidad del país, vamos a voltear a ver a las Fuerzas Armadas, con o sin Guardia Nacional. Entonces yo insisto en que hay que cuidar a las Fuerzas Armadas porque son el último frente de contención. Cuando esté en riesgo la seguridad interior por motivos de gobernabilidad, no va a haber más que voltear a ver a las Fuerzas Armadas. En ese sentido me preocupa que estén expuestas a un desgaste
por estarlas incluyendo en tareas que no les son propias y que los civiles tenemos 3 sexenios intentando resolver y no podemos. Los mexicanos vamos a decir que somos incapaces, que no podremos nunca hacer algo que se ha podido hacer en otros países del mundo. Entonces, esto me gustaría que fuera un reto que se incluyera en la agenda de riesgos de la seguridad nacional. Y me gustaría también que no solo se incluyera lo urgente, que se incluyera lo importante, porque recuerdo mucho lo que comentó un jefe mío hace años: por atender lo urgente nos olvidamos de lo importante, y cuando no se atiende lo importante, todo el tiempo está sobre lo urgente, los problemas se agravan y se pierde visión y perspectiva para resolverlos. Incluir problemas de desarrollo que tienen que ver con que México no está suficientemente inserto en el aprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Son 3 fuerzas las que socavan las soberanías de los estados. Por un lado, la globalización, los problemas que se vuelven transnacionales y por lo tanto las respuestas deben ser transnacionales. Lo estamos viendo ahorita incluso con los mercados. Nosotros podemos discutir que si nos gusta lo que dice una calificadora, que si no nos gusta, etcétera, pero no podemos evitar que si las calificadoras le bajan la calificación a un ente público, su deuda, una vez que está siendo descalificada, salga de los fondos de inversión y con eso le peguen al peso y se devalúe. Eso no lo podemos evitar, entonces mejor entendamos cómo funcionan los mercados en lugar de insultarlos. Otro aspecto que socava la soberanía de los estados en esta época: la cuarta revolución a la que ya me referí y los derechos humanos. Los derechos humanos. Ha habido muchos cuestionamientos a qué va a pasar en materia de derechos humanos con la Guardia Nacional, porque consideran que el uso de la fuerza, en el caso de los militares, es hacia la guerra y no hacia la seguridad pública. Puede haber un uso de la fuerza con fines destructivos y lo que se necesita en la seguridad pública es un uso de la fuerza con fines disuasivos. ¿Son reconvertibles las Fuerzas Armadas? Sí, pero ¿conviene reconvertirlas? ¿O mantenemos eficaz ese último frente de contención? Estos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramírez. Creo que fue muy ilustrativo. Tenemos 2 opciones: aceptamos y enfrentamos la realidad o la sufrimos. Así de sencillo. Quisiera darle la palabra al comandante Artemio Acosta, por favor. Bueno, gracias por la invitación, senador Macedonio. Bienvenidos a todos, a cada uno de los ponentes, al público en general. Les agradezco mucho. El tema que trataré en este día es el proyecto que nosotros traemos como Observatorio de Seguridad Pública y Privada Nacional, que es el proyecto de la creación de la Policía Nacional. Si bien sabemos que, y tenemos entendido porque hemos trabajado en campo, que Sedena o los compañeros militares han tenido que intervenir en nuestra seguridad interna del país, es básicamente porque ellos tienen armamento más acorde al tipo de delitos que se cometen hoy en nuestro país, al tipo de personas que tienen acosado nuestro entorno con células de guerrillas urbanas que le llamamos. Considero que ahorita que acaba de tocar un punto muy importante, la Guardia Nacional, por eso tratamos y hemos hablado con varios senadores y diputados que consideramos que es más conveniente crear la Policía Nacional Mexicana, un poquito comparado con algunos hermanos colombianos, y fortalecer las instituciones públicas. Ya sé que de repente ya está muy trillado el tema de fortalecer, fortalecer y fortalecer, pero es lamentable que nuestros representantes de gobierno no hayan asumido una
un compromiso real con la ciudadanía. El ciudadano común y corriente lo que quiere es seguridad. No les interesa ni el color del uniforme, ni si son municipales, estatales o federales. A ellos lo que les interesa es que los proteja el policía. Nosotros en este tema consideramos que se debe crear un solo uniforme para una sola Policía Nacional. Lógicamente, cada quien en sus funciones pertinentes. ¿Cómo puede ser policías de investigación en un uniforme? Policía preventiva en ese mismo color con un distintivo diferente. ¿Por qué? Porque ha pasado en campo. Hemos visto peleas entre compañeros tanto de estatales, municipales, federales, por ser más que uno, o porque somos de grupos tácticos, entramos primero, y no tenemos una hermandad. Entonces, en ese tema, nosotros siempre hemos platicado con algunos compañeros que deberíamos de unificar criterios para trabajar en equipo en bienestar de la sociedad. Y otro punto también importante, que se habla mucho de los sueldos, vamos a tener mejorías. Gracias. Vamos a tener mejorías en sueldos, horarios, pero no se les da el beneficio de protegerlos jurídicamente ni laboralmente a los policías para que hagan su trabajo de manera eficiente. Siempre estamos tras de ellos porque violentan los derechos humanos, pero también los derechos considero que terminan cuando violentamos el derecho de los demás. Derechos para el humano derecho, no para el humano malo. Así de sencillo, o sea, podríamos pasarnos muchas horas platicando que sí, que no, cuántos artículos tiene la Constitución, pero en campo el mismo ciudadano de a pie nos pregunta, oye, si me traigo mi Constitución abajo del brazo, ¿me respetará el delincuente? ¿No me va a robar? No. No te exime. Para el delincuente común y corriente, hablando vagamente, no le interesa ni los derechos humanos del ciudadano ni del policía. Y sabe aún que violentando esos derechos de una persona puede ganar un juicio, aunque sea detenido. Ha habido ahorita detenciones de personas con armas en los vehículos. Antes era revisión de vehículos, ahora es violatorio a tus derechos humanos. Pero era una forma de prevenir algún tipo de ilícito. A mí me pasó. Y era preventivo. ¿Sí? Eso puede ayudar bastante, pero siempre apegado a un reglamento, a unas normas. Siempre hemos dicho que también, si realmente nosotros como personas respetáramos los reglamentos, no existirían los policías ni militares. ¿Por qué? Porque somos respetuosos. Porque si el vaso que tenemos aquí no lo movemos, no me lo llevo, el celular no me lo llevo, es respeto nada más. Así de sencillo. Entonces, nosotros estamos proponiendo, más bien proponemos la creación de la Policía Nacional, que se fortalezcan las policías de los 3 niveles de gobierno y se trabaje con los diferentes estados, no violentando su derecho. Así de sencillo, no hay más. Yo lo que los invito al ciudadano de a pie, a los policías, a que trabajemos en equipo. Ciudadano, policía y tecnología. Tenemos programas de reconocimiento facial. Lo podemos hacer, lo que comentaba la doctora hace un momento, y muy acertadamente.
considero que la tecnología hoy día nos está rebasando en cuanto a cibernética, pero también se puede compaginar con el índice que tenemos hoy día de las células de sicarios, células de, ahora que está muy de boga, los secuestros de las jóvenes en los metros. ¿Podemos trabajarlo? Sí, pero debemos de asumir nuestra responsabilidad como personas y como servidores públicos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comandante. Ilustrativo, como vimos, como dijo el senador Salgado, este es un encuentro, muchas opiniones, muchas propuestas que van a ser analizadas. Esto no es un evento de un día, es el inicio de un proceso. Es un inicio de un proceso que nos debe de llevar a construir el México que queremos. Bien, le cedo la palabra. Buenos días, doctor Javier Oliva. Muchas gracias por su presencia y participación. Permítanme. Hola, hola. Sí. Bien, muchas gracias, muy buenos días. El senador Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, muchas gracias por esta invitación. Indudablemente, voy a poner el cronómetro para ajustarme el tiempo. Indudablemente la realización de estos foros, de estas mesas de análisis y de polémica, pues evidentemente ponen sobre la mesa la grave situación por la que vive el país. De hecho, en la propia iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, se reconoce como una situación grave a la seguridad pública, lo que está llevando a la posibilidad de crear una cuarta Fuerza Armada, que es la Guardia Nacional. Sin embargo, yo quisiera hacer breves antecedentes, porque a veces tengo la impresión, quizá por mi propia incapacidad, de que estamos discutiendo demasiado sobre la coyuntura y a veces no consideramos los antecedentes ni tampoco el contexto internacional en el que se encuentra México. Para comenzar, yo quisiera señalar que, por ejemplo, en febrero del año pasado, la Junta Interamericana de Defensa y la Organización de Estados Americanos llevó a cabo un foro denominado Consecuencias de las implicaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es muy sencilla la interpretación. México ni es el único ni ha sido el primero, al menos en el continente americano. Tampoco con esto quiero suscribir un planteamiento en donde, porque está ocurriendo en varias partes del mundo, pues también tenga que aceptarse como tal. Sin embargo, no podemos desconocer que es una inercia real. Un ejemplo muy sencillo, el presidente de los Estados Unidos, no obstante que el Departamento de Defensa por el momento se encuentra acéfalo, decidieron desplegar otros 4,000 soldados del Ejército de Tierra, del Army, desarmados en la frontera con México. ¿Qué están haciendo estos soldados? Ser guardias de frontera, apoyar a la patrulla fronteriza. Es decir, en actividades que no necesariamente tienen que ver ni con la filosofía ni con la profesión de las armas. En esos términos, el antecedente jurídico más importante que tenemos son las 12 tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abril del año 2000, en donde en aquel momento la Suprema Corte resolvió que ante una alteración reiterada de la paz pública se hacía explicable y justificable la presencia de las Fuerzas Armadas. Un recurso que interpuso un diputado de inconstitucionalidad. Y también es importante señalar que estamos en esta discusión después de lo que a mí me pareció fue un error de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haber aprobado la Ley de Seguridad Interior. Yo mismo tuve la oportunidad de participar aquí en el Senado de la República en los foros, y que esto pues evidentemente nos conduce a una yuxtaposición de conceptos. Hay un viejo principio metodológico, yo soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hay un viejo principio metodológico que dice: concepto que no está bien definido no puede ser aplicado. Si la definición es ambigua, imprecisa, pues va a traer organigramas igualmente difusos, opacidad, falta de precisión en las misiones de la propia institución que se quiere crear.
Entonces estamos ante un dilema, fíjense qué complicado es la situación. Estamos ante un problema de seguridad pública, pero estamos discutiendo la posibilidad de una ley de seguridad interior a propósito de la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Es decir, ¿qué ámbito le toca? Me refiero a qué tutela la seguridad nacional, qué tutela la seguridad interior y quién tutela la seguridad pública. Y en esos términos nos vamos a dar cuenta que existe claramente una… Sí, es que me están mandando un aviso antes de tiempo, me quedan todavía 5 minutos con 4 segundos. Gracias. No, senador. Si vine a ser amigos, oye. Entonces, aquí lo importante, y por eso es la oportunidad de este foro, estamos ante una yuxtaposición de las responsabilidades de la seguridad en términos incluso institucionales, ¿no? Ha sido un lugar común señalar cuáles son las responsabilidades, cuáles son las misiones profesionales de los soldados, cuál es la filosofía de la guerra, misma que evidentemente no se puede aplicar a labores de seguridad pública. Entonces, en esos términos, colegas, invitados, público, quisiera compartir con ustedes la reflexión de la necesidad de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional con mando militar y como una fuerza armada más. No hay historias de éxito, lamentablemente, no tengo tiempo para exponerlos. He estudiado 8 casos de transferencia de personal militar a áreas de seguridad pública y todas, sin excepción, han fracasado. Cada una tiene su explicación y su contexto, pero la variable real es esta. Entonces, si se les va a dar la axiología, es decir, los valores, el adiestramiento, y lo podemos contemplar en muchos otros casos a nivel internacional, incluso con países hermanos latinoamericanos, nos vamos a dar cuenta que han avanzado mucho en este sentido. Y quiero cerrar, senador, si me permite, estos últimos minutos sobre el tema de la militarización, que desde mi punto de vista es más propagandístico que real. Desde el año 2000, por ejemplo, no hay un solo senador de extracción militar de ningún partido político. Desde 1994 no hay ni un gobernador de extracción militar. México es el país que presupuestalmente hablando es el que peor trata a sus Fuerzas Armadas en relación al Producto Interno Bruto, con el 0.5%, solo nos supera Guatemala con el 0.4%. Para darnos una idea, el país que más invierte en Producto Interno Bruto para sus Fuerzas Armadas es Colombia, con el 3.8%, es decir, 7 veces más que México. Entonces, en estos términos no hay ningún elemento analítico serio, documentado, comparativo, que nos permita hablar de esta situación. Y por lo último, para cerrar, es muy claro que en las labores de seguridad pública los militares no han pedido asumir esas responsabilidades. Han sido convocadas por el propio presidente de la República en turno, en este caso por el propio presidente López Obrador. Ustedes habrán escuchado sus alocuciones, tanto del día de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, como en el día de ayer en el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, la enorme confianza que tiene en las labores que se les han estado encomendando en los últimos años. Entonces, yo quisiera cerrar haciendo un exhorto como ciudadano. No soy especialista, soy estudioso de estos temas, pero sí hacer el exhorto de la necesidad que tiene el país para atender una pendiente muy seria de deterioro institucional, de deterioro de sistemas sociales a nivel escala, en donde la responsabilidad finalmente del Estado es tratar de recuperar la plena vigencia del Estado de Derecho y la paz pública. Es uno de los compromisos del propio presidente de la República, con los que prácticamente arrancó su todavía joven administración, de tal manera que es de esperar y hacerle un exhorto al Poder Legislativo. Yo esto lo he discutido mucho con colegas. Muy bien, no a la Ley de Seguridad Interior, sí a cuál. No podemos seguir en la indefinición, no podemos seguir en la imprecisión, no podemos seguir en la ambigüedad. De tal manera que es deseable que en este periodo ordinario de sesiones se apruebe esta Guardia Nacional con las reformas correspondientes y que atienda de manera puntual y ágil, ¿no?, las necesidades, lamentablemente, de amplias zonas del país. Muchas gracias, senador. Gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor. Se están haciendo aportaciones muy interesantes. Y, no crean que vamos a resolver esto en 5 o 10 minutos por persona. Como les dije, esto es un inicio. Estas ponencias van a ser subidas a la web, que es nuestra nueva tecnología, y es el inicio de un proceso. Quisiera darle la palabra al licenciado Porfirio Martínez. ¿Dónde está? Adelante, licenciado, por favor. Gracias por la invitación. Con gusto atendemos a participar. Creo que hay asuntos importantísimos en el país y al parecer el más importante en estos momentos es precisamente el de la seguridad, tanto el de la seguridad interior, el de la seguridad pública como el de la seguridad nacional. Y creo que para atacar debidamente el problema a que nos referimos, se tiene primero que nada que evaluar el terreno y las condiciones que se están dando para saber cómo realmente combatir de manera eficaz, correcta. Y en este sentido, yo quisiera señalar algunos puntos que desde mi punto de vista son importantísimos, que se establecen en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que generalmente se nos olvida. Es un librito tan pequeño que se nos olvida generalmente. Hay algunos, incluso legisladores, no hablo de los que están aquí porque sé que ellos sí saben, pero hay muchos legisladores que preguntan que cuál de los 240 artículos de la Constitución es el que se refiere a la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que si nos referimos a la ley superior de este país, vamos a tener elementos realmente para atacar el problema. Porque no debemos olvidar cuál es el objetivo esencial de la vida social en nuestro país. Lo establece el artículo 3º de la Constitución cuando señala qué es la democracia. La democracia, dice, no es un sistema político, no es una estructura jurídica, sino que es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esa es la democracia. Puede haber elecciones cada 15 días, pero si no se consigue esto, no hay democracia. Entonces, ese es un primer elemento. Segundo elemento, me parece que el asunto de la seguridad tiene que ver necesariamente con un asunto económico y con un asunto incluso financiero. En este momento es un asunto que tiene que ver con el funcionamiento de esta civilización basada en el lucro. ¿Cómo no va a haber tantos homicidios, tantos abusos con las mujeres? Hoy ya es el escándalo en el país. Los secuestros, ¿sí? Todas las vejaciones de que son víctimas las mujeres, no solamente en las estaciones del metro, en todos los lugares. Pues tiene que ver con un sistema económico que propicia que cualquier manifestación de la actividad social que tenga que ver con las utilidades, con las ganancias, pues tenga camino libre de alguna manera, ¿sí? ¿Quién financia el narcotráfico? ¿Quién financia? ¿Quién nos envía las armas al país para inundar este país de armas? Se encuentran 24,000 armas y se dice, pues entraron para ver quién las recibía y para darle seguimiento a la operación de la DEA. En fin, a ese nivel hemos llegado. Es un nivel de degradación social impresionante. Y ese nivel de degradación social tiene que ver con este funcionamiento civilizatorio. No lo busquemos en otra cosa. Es eso. Cuando el principal motor de la sociedad es la ganancia, hay que ir a la ganancia, a como dé lugar.
se dejan por debajo o se dejan ocultos por allá los demás valores de la sociedad. Por eso, cuando los valores se han rebasado, cuando la situación del país se vuelve gravísima, no grave, gravísima, la Constitución, el proyecto de nación que nos dieron más de 1 millón de mexicanos, no nos lo regalaron en Harvard, en una pomposa sala de abogados, nos la dio el pueblo. Y esa Constitución señala que cuando las cosas rebasan, los acontecimientos rebasan las posibilidades de los órganos encargados de la seguridad, de los órganos encargados incluso de la defensa de la soberanía, incluso hay una institución que no se ha echado a andar en México desde el 1917, que se llama Guardia Nacional. No es que ahora estén descubriendo el hilo negro algunos, no se trata de un invento, no se trata de traer una maravillosa idea, es una institución establecida en la Constitución desde el 17, pero que tiene antecedentes en la historia, tiene antecedentes en el campo de batalla, tiene antecedentes en las situaciones más graves que ha tenido este país. ¿Quién defendió y quién luchó por la independencia de este país? Pues la Guardia Nacional, los ciudadanos, los campesinos, la gente sencilla y los que tenían ideas y los que tenían propósitos de liberación nacional. ¿Y quién luchó contra la intervención francesa y la intervención de los norteamericanos, de los estadounidenses en México? La Guardia Nacional. Cuando el ejército profesional andaba de vacaciones por el norte del país, aquí se enfrentó el pueblo armado a los invasores. Y algunos generales de la Guardia Nacional y algunos jefes de la Guardia Nacional al mando de sus tropas, que eran ciudadanos armados. Entonces, hay una experiencia y hay una disposición constitucional. No olvidemos, porque es grave equivocarse en estos asuntos, es gravísimo equivocarse. Dicen por ahí que sale peor el remedio que la enfermedad. Si no se ataca el problema adecuadamente, vamos a pagar muy caro el equívoco de querer inventar cosas en lugar de cumplir lo que ya está escrito y lo que mandató un pueblo en armas. Y es precisamente porque en las fracciones segunda y tercera del artículo 31 de la Constitución, ¿sí?, se le impone a los mexicanos la obligación de asistir día y hora designada por el ayuntamiento para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Y también les impone, ¿sí?, la obligación de alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica, que es lo que le hace falta a esta institución constitucional, la ley orgánica, cómo se va a organizar al pueblo, cómo se le va a dar la facilidad para que se prepare, porque ¿quién mejor que el pueblo sabe qué pasa en su colonia, qué pasa en su barrio, qué pasa en su cuadro? ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién sabe a qué se dedica cada quien? ¿Quién sabe en qué trabaja cada quien? Los vecinos, la gente que está en su lugar. Por eso es que no es esto una cosa extraordinaria ni de genios, es una cosa de sentido común y por eso los constituyentes aprobaron esto. Y también en el artículo 35 se establece como derecho del ciudadano en la fracción cuarta tomar las armas, fíjense bien, tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional. No es lo mismo. El ejército es una fuerza letal, es una fuerza de aniquilamiento. El ejército no tiene adversarios, el ejército tiene enemigos y los tiene que eliminar
Para eso se forman los ejércitos aquí y en todos los países del mundo. Y dice la Constitución, en el Ejército o Guardia Nacional. ¿Dónde quieres tomar las armas? ¿Como profesional o como ciudadano que va a estar organizado en su lugar donde vive para defender al país? ¿Por qué? Pues porque la encomienda que le da la Constitución a la Guardia Nacional dice, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Es la única institución a la que la Constitución le confiere la obligación y la facultad de cuidar el orden interior. Es la única, no hay otra. Entonces, tenemos que ser congruentes, porque si algo nos ha llevado a la situación que hoy padecemos y que todos nos lamentamos, es precisamente el haber incumplido la Constitución. Porque parece deporte nacional, cada que hay un cambio de gobierno, lo primero que se le ocurre a los presidentes es mandar iniciativas para reformar la Constitución. Llevamos 700 reformas, mal llamadas reformas, porque muchas no son reformas, son cambios a la Constitución que contravienen los principios de esta misma, que es lo más grave. Si se reforma o si se cambia, se modifica el sentido que tiene la Guardia Nacional actualmente, se estaría violentando y se estaría contraviniendo un principio principal, importante, esencial de la Constitución. Y bueno, pues lo que pasa es que nos vamos a tener que atener entonces a lo dispuesto también en los artículos 135 y 136 que establecen los principios de inmutabilidad y de inviolabilidad de la Constitución, que no son cosas, digamos, esotéricas, son muy sencillas, muy lógicas. Cuando todo el esquema y todos los órganos del Estado Nacional no funcionan y no satisfacen al pueblo, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Lo dice el 135, que la Constitución solamente se puede reformar, es decir, cambiar la forma, no el sentido, no la esencia. ¿Y qué dice el 136? Si se establece un gobierno que contravenga la Constitución, los principios de la Constitución, ¿quién va a tener que darle vigencia nuevamente a la Constitución? El pueblo, no hay nadie más. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en el pueblo reside la soberanía. El único soberano en este país, por fortuna, se llama pueblo. ¿No lo sabe el pueblo? Bueno, pues hay que decirle que ya es hora de que actúe como soberano y de que estos órganos importantísimos legislativos como el Senado de la República atiendan ese clamor y esa necesidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Martínez. Muy ilustrativa también su propuesta. La seguridad nacional es obvio que tiene que ser un marco de referencia global para la seguridad del país, dado que la seguridad es una concurrencia multifactorial. Debe de considerarse escalas y graduaciones de los diferentes escenarios de intervención. No sé si ya llegó el doctor Aldana. Doctor, si es usted tan amable. Primero, antes que nada, todavía son días, buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación, sobre todo para un problema que es muy interesante, que es la seguridad nacional. Yo creo que es muy importante para todos nosotros que sepamos por qué antes nuestra policía era reconocida como una de las mejores del mundo. Ya se acabó. O sea, no entendemos en sí cuál es la problemática, porque ahorita el país
está en un cáncer completo, una metástasis en toda la República. Y lo que estamos haciendo nada más es haciendo parches. Hemos estado descuidando algo que es muy importante, que es el ejército. El ejército antiguamente trabajaba porque tiene toda su infraestructura y había una coordinación con todas las policías. ¿Qué pasó? Que empezaron a sacarlo por la falta de oficio dentro de los policías. Quisimos entender en dónde viene la falla. Desgraciadamente, la falla vino cuando Arturo Durazo entra a Policía y Tránsito. Pero no porque Arturo fuera mal policía. Lo que pasa es que él sabía trabajar el fuero federal, no el fuero común. Antiguamente en el servicio secreto, para llegar a comandante, tenía que tener 15 años, ¿no? Con una experiencia que había un control totalmente de la delincuencia, a tal grado que los delincuentes se profesionalizaban para ganarle a la policía, pero era un duelo en buena lid, se respetaba a la policía, no se le hacía daño. El delincuente se especializaba a tal grado que decían en el ámbito nacional que en México les quitaban los calcetines sin quitarle los zapatos. Entonces yo creo que esto que es muy importante que tenemos que entender porque es muy grave porque no tenemos oficio. Tenemos que respetar las instituciones del ejército, no podemos complicarla. Yo soy hijo de un general y revolucionario, no estoy en contra, al contrario, estoy a favor. Lo que pasa es que el militar sale cuadrado del cuartel, tiene problemas con derechos humanos, va a tenerlos, y lo hemos visto. Entonces, todas las propuestas que han hecho pues, han sido en vano, porque la delincuencia ya se organizó, es una delincuencia organizada al 100%, y no hemos hecho nada por defender. ¿Por qué? Vamos a llegar desde un principio. ¿Qué es lo que pasa con la policía? A la policía se le ha satanizado, porque no se le ha dado nada. Este es el principal problema que tenemos que ver, porque volvemos otra vez antiguamente, al policía se le reconocía, inclusive el día del policía hasta refrigeradores en el tránsito, o sea, se quería al policía. ¿Qué es lo que pasó? Pues que no había oficio. Empezamos a preparar en todas las corporaciones, había una coordinación. Su servidor estuvo 14, 18, 20 años en la Secretaría de Gobernación, en Inspección de Migración, en Prevención, en Investigaciones Políticas y en la Dirección Federal de Seguridad. Cuando yo entré a la Dirección Federal me tocó sacar el caso de Tula, 18 bandas completas, 16 eran de Durazo y de Sagún Bacan, 45 secuestros, 35 eran de Durazo y de Sagún Bacan. El río Tula, que fue lo mismo. Lo que pasa que nunca se atacaban. Gracias a esa labor quisieron matarme, me tuve que ir a Europa a hacer una maestría en Seguridad Nacional, porque yo tenía las dos áreas, de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Entonces el señor procurador, Óscar Flores, me dijo, mira, mientras mi amigo, el señor presidente, esté en funciones, Durazo va a tener fuerza, vete a hacer la maestría en Seguridad Nacional. Y así lo hice. En cuanto llegué, con González Avelar, que era el líder del Senado, precisamente de aquí, me nombraron director de Interpol. Inmediatamente lo que hicimos fue trabajar. Me tocó un caso muy especial, el de el puertorriqueño Willy Morales, que iba a poner las bombas en la Interparlamentaria en Puebla. Ya las armas las tenían escondidas en la universidad. Entonces el jefe del FBI llegó y me dijo, no vayas a hacer problemas. Le dije, no, lo vamos a detectar. Y efectivamente logramos hacerlo, logramos detener y logramos detener a toda esa gente. De ahí volvió lo mismo. Al hacer la labor, pues yo era director de Interpol, no tenía que haber hecho, pues, el director era mi primo, y me pidió apoyo. Y actuamos en algunos estados. Eso me pidió para que el señor procurador me encargara al combate contra las drogas, que se llamó Operación Pacífico. Antes eran 3 agentes de la Judicial Federal y el Ejército.
Esto lo hicimos nosotros por los propios elementos. ¿Qué es lo que pasó con esto? Efectivamente, dije con una condición. Le dije a Carlos Madrazo, que era el oficial mayor, lo voy a entregar, nada más que dame 10 días más de viáticos para que los elementos dejen aquí dinero. Localicé a Jan Boyancén, que era el presidente de los hoteles de fiesta americana, y le dije que me dieran un descuento, y efectivamente lo hicieron. Entonces yo llegaba a los estados con el 50%. Cuando tuve esto, fui a ver al secretario de la Defensa, don Juan Arevalo Gordoqui, y le dije, señor, me acaban de encargar esta situación, ¿puedo recurrir a las zonas militares? Me dijo, claro, eres hijo de general y tienes todo el apoyo, hazlo. Y así lo hice. Claro, tuvimos enfrentamientos porque pedí el apoyo, porque no teníamos uniformes. O sea, los uniformes, la DEA se lo daba a un grupo especial con Sam López, y eran los que traían. Nosotros no, nosotros actuábamos así como podíamos. Total, quiero decirles que le pegamos por todas. Yo no quería ser al policía especial, ¿no? Yo llegaba a un estado y le decía, dígale al jefe de la zona militar, al procurador, al comandante, a todas las áreas, si tienen compromiso, cancelos, porque no va a haber arreglos. Traigo a los agentes del DEA y les voy a pegar. Les doy 24 horas. Yo les daba 24 horas. Y llegaba y les pegaba. ¿Qué pasó? Les pegué por todos lados. Todos se replegaron y entonces fue el famoso Rancho Búfalo, que malamente lo han manejado. Se unificaron 114 bandas a dar el golpe más grande del mundo. 30,000 toneladas, 7,000 detenidos y 8,000 armas. ¿Qué pasó con esto? No lo sabíamos. Claro, tuvimos un enfrentamiento en Jiménez, que era por ahí para buscar el lugar. Y ya cuando tuvimos un detenido, porque tuvimos 3 laboratorios, ahí nos dijeron dónde estaban las gentes, y actualmente llegamos al lugar. Cuando uno de los testigos que me dijo dónde estaba, me dijo, hay como 500 gentes. Me lleva a ver un lugar y vi, eran 14 naves grandísimas. De todas esas naves de droga. Y las otras 2 es un conazupo y las armas. Caray. De ahí me reporté con mi general secretario, Juan Arevalo, le dije, señor, estoy aquí en Chihuahua, estoy en un rancho y estoy viendo esto. Yo creo que han de ser como 5,000 detenidos, 5,000 gentes. Regrésate, quítate de ahí. Le dije, ya no puedo, estoy en medio. Entonces eran 1,200 hectáreas, yo traía 150 elementos y mandé que todos rodearan el lugar. Y les dije, cuando ya estén ahí, yo les voy a avisar, voy a tomar el de las armas. Y tomamos el de las armas. Ahora sí, entonces empezaron todos a gritar, Judicial Federal, están detenidos. Hicimos el decomiso, eran 30,000 toneladas de marihuana y diferentes drogas. Y habían pasado 10,000 por Ojinaga y por Ciudad Juárez. Cuando llega Eduardo Andrade y me dijo, no hagas declaraciones. Le dije, ¿por qué? Pues te van a matar. Le dije, no, hombre, estos saben desde un principio que estoy yo al frente de esto, pero no hagas declaraciones. Pues sí, desgraciadamente uno de los de la banda lo hizo y yo hice las declaraciones. Concéntrate porque te van a pedir una licencia. Luego, pues lo que me deben de hacer es felicitar. No, me dieron una licencia por 1 año. Claro, está bien, llegué a ver al señor procurador, le dije, usted me entregó 150 hombres y le entrego 150 hombres vivos. Jamás tuve ningún problema. Había 450 trailers donde pasaban la llevaban por todos lados. ¿Qué es lo que pasó? No sabía yo. Me manda a llamar el secretario de Gobernación, don Fernando Gutiérrez Barrios, y me dice, Miguel, fíjate que ve a ver a Javier García Paniagua porque nos van a pegar los gringos por el asunto de Contadora. Miguel de la Madrid está apoyando a Contadora y vamos a tener problemas. Y efectivamente fui a ver a Javier. Su papá había sido ayudante de mi papá. Vivíamos en la misma colonia en San Rafael. Me dijo, oye, dice el señor presidente que nos van a pegar. Lo único que lo puedes hacer eres tú. Puedes hacer declaraciones. Sí, pues, el secretario de Gobernación, Javier García Paniagua, dije, tengo todo el apoyo. Claro que lo hago. Cada media hora salió en eco. Hice las declaraciones. Llegué al otro día, llegué con Javier, me dijo, no sabes el bien que le has hecho al país y al presidente. Y sí lo supe porque a los 10 días me cargaron vulgarmente, ¿no?
mi casa, mi oficina, la droga, todo. Y así me la pasé 4 años, 8 meses. Primero 2 años en el Reclusorio Oriente. Me mandan al Moloya. De repente les gano jurídicamente y me regresan. Tenían que regresarme al Reclusorio Oriente. Me regresan a Santa Marta. Entonces, loco, me aventaron contra los leones. Al principio en el Reclusorio Oriente estaba yo con don Joaquín, Salvador Barragán, Pepe Sosa, Maclis, éramos 8. Y ahí en el Reclusorio Oriente había metido yo 300 gentes. De repente, a los 2 meses de mi cumpleaños, de repente llegan a verme y me dice don Joaquín, a ver quiénes te andan buscando. Y efectivamente, la mayoría de los que yo había detenido. Y fui a verlos a sus órdenes. Me dije, miren, usted nunca se metió ni en nuestras casas ni con nuestros familiares. Sabemos que su situación es política y venimos a ponernos a sus órdenes. Y afortunadamente recorrí todos los reclusorios sin ningún problema. Cuando salgo, a los 4 años, 8 meses, claro, al mes, a los 2 años, al año y medio que estaba yo en Almoloya, les dije, ahora sí, ya de Tavira me estaba presionando mucho. Y digo, ahora sí van a saber por qué estoy aquí. No quiero que venga mi familia a verme porque de Tavira me están tratando muy mal. Al otro día llega Marcos Castillejos, que era su procurador, y llega y me dice, oye Miguel, le vas a pegar al sistema, tú sabes lo que va a hacer, porque le dije, quiero que venga Cuauhtémoc Cárdenas, Víctor Ordiña, Porfirio Muñoz Ledo y Pedro Peñalosa. Me va a autorizar. Así fue. Y efectivamente llegó Marcos Castillejos y me dijo, ¿qué tiempo? ¿Por qué lo vas a hacer? Le dije, ¿cómo por qué? Eres el primer funcionario que me viene a ver y no se vale. ¿Tú sabes cuál es el problema que yo tuve? Y así fue. Y efectivamente, total, gané, salí bajo fianza. El primero que me llama es Emilio Chauffet, me dijo, vente a trabajar. Le dije, no te agradezco, soy una papa caliente. Entonces yo creo que te voy a crear problemas, porque soy el primero que sale de Almoloya, el primero que le gana el sistema y el primero que va a denunciar a un procurador general de la República. Desgraciadamente se me murió, si no lo hubiera metido a la cárcel, Álvarez de Castillo. Entonces yo creo que con esto, cuando salgo, me dice Emilio Chauffet, porque cuando salí de Interpol, unifiqué, viene el sismo del 85 y les dije, la seguridad ya está mal, ahí no hay las instalaciones. ¿Qué propones? Crear la ciudad judicial. Y unifiqué a todos los colegios y barras de abogados, hicimos la ciudad judicial. Empezamos a dar con Ramón Aguirre y lo apoyamos. Entonces Emilio Chauffet me dijo, ¿cómo hiciste lo de la ciudad judicial? ¿Por qué no lo haces? Efectivamente. Le dije, con una condición, que en seguridad y justicia no exista partidismos ni creencias religiosas. Y cree la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia. Hace 22 años. Pero hay un grupo que se llama el Consejo Supremo, manejado por mi general Godínez. Los 3 que me ayudaron fue Casiano Bello, en primer lugar, Godínez, Casiano Bello, Robles de Vela, Guillermo Fromo, que eran los que empezamos con todo esto. Por eso el ejército siempre estuvo paralelo. Y eso era lo que pedíamos. En fin, esto, lógico, no tengo tiempo para seguirles comentando, pero esa es la problemática que existe, es que no hay oficio. La verdad, no tenemos ningún oficio, el país está caliente. Qué bueno que se hace esta reunión, pero que hablen con la verdad, porque no han hecho. En esto, lo que hemos manejado, claro, a veces me han dado llamadas, yo ya no quiero nada porque no hay oficio, se los dije tanto a Manuel Mondragón como a diferentes autoridades secretarios, a Miguel Osorio cuando inició Enrique Peña, que no veía yo, la verdad, pantalones que me aguantaran. Yo tengo 3 matrimonios, actualmente tengo un matrimonio joven, tengo 6 hijos, los 3 grandes no los podía gozar. Hoy tengo 3, una esposa joven, tengo uno de 11, 9 y 5. Y como le dije a Manuel Mondragón, estoy como el Duvalí, no lo cambio por nada. Pero mi experiencia se los he tratado de dar, les voy a dar copia del proyecto que le dijimos, que al último Enrique Peña me pidió que lo hiciera. Quedó pendiente porque nunca hicieron caso. Entonces, ese es el problema que entendemos, que no hay problema. El secretario particular, Enrique Peña, el contador Ergo, me dice, oye Miguel, no hombre, es que no te puedes acercar, no te tienen miedo, te tienen pavor. Le dije, pues es raro, yo ya no quiero trabajar, al contrario, ¿no?
pero sí como mexicano, como mis hijos, estoy preocupado por esta situación. Por eso les voy a entregar el proyecto, que lo analicen, pero sí, la mejor escuela, la mejor academia es la calle, uno viejo con uno joven. Así aprendimos. Les agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias, doctor Aldana. Creo que aquí ha dejado usted dos cosas muy fundamentales. Una, la seguridad es daltónica, debe ser daltónica, no distinguir colores, o tal vez evitar un solo color, el de la sangre derramada. Y en cuanto a las voces, pues estamos aprovechándonos de la palabra del senador Salgado del primer foro, que nos prometió un parlamento abierto y nos está cumpliendo la palabra. Muchas gracias, senador. Quisiéramos darle la bienvenida al senador Pedro Aces Barba, senador de la República y secretario general del Sindicato Nacional Autónomo de Seguridad Privada. Muchas gracias, senador. Y excomandante también. Bien, quisiera darle la palabra al doctor y general, o general y doctor, como prefiera el orden, Francisco Gallardo Rodríguez. Por favor, general. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a esta mesa. Y bueno, es muy importante que se hagan estos foros, principalmente en un parlamento abierto y en una institución como es el Senado de la República, en donde tiene una facultad y una responsabilidad directa para controlar al Poder Ejecutivo en su rama militar. Decía el doctor Posada, y efectivamente, cuando un concepto no es bien definido, no es bien aplicado, o no puede ser bien aplicado. Y en este sentido, retomo este pensamiento, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está perfectamente bien definida, no está muy bien aplicada. Y ese es uno de los problemas graves por los cuales estamos viviendo esta crisis humanitaria y este colapso del Estado. Sí, gracias. Como estudioso de la ciencia política, yo he tratado de analizar y de investigar por qué o cómo funciona esta cosa. ¿Por qué? ¿En dónde estamos parados? Y entonces me ocurrió, te invito, Javier Oliva, a que veas esta metodología, que a lo mejor no tengo razón. Se me ocurrió investigar esta situación a través de la teoría del caos. Y para entender qué es el caos, como el que estamos viviendo ahora, tenemos que ver o que entender qué es armonía y qué es orden. Y entonces ahí los autores de esta metodología dicen lo siguiente: el orden, no me refiero, dice, al asunto del orden positivo o de las leyes positivas que hacemos los humanos y que tenemos que cumplir en una sociedad. Cuando yo me refiero a la orden en la teoría del caos, me refiero a cómo funciona el mundo, a cómo funciona, en el caso concreto del caos, cómo funciona la sociedad mexicana. ¿Cómo funciona la sociedad mexicana? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que ahora se utilizan para, contrariamente a lo que aquí se dice, militarizar las estructuras de carácter público y político, que eso ha sido una lucha permanente de los pueblos, separar desde la época del Imperio Romano las funciones del orden civil y del orden militar? Y el otro asunto de la armonía, que decía esta teoría del caos, es la organización o los vínculos que en un sistema político se entrelazan para llegar a la función primordial del Estado, que es el tema de seguridad. Y en este caso me refiero a la articulación institucional, cómo funciona la administración pública, cómo funciona el gobierno, cuál es la función del Estado, cuál es la participación
que debe tener la sociedad, cómo se articulan los poderes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, etcétera, etcétera. En ese contexto, llego a la siguiente conclusión. En México no hay estudios sobre el tema de seguridad nacional. No los conocemos. Sabemos, o mejor dicho, el poder público sabe qué es seguridad nacional para los Estados Unidos, pero no para México, y por ahí debemos empezar. No sabemos distinguir entre lo que es seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. La primera, la seguridad nacional, tiene que ver con la sobrevivencia y el desarrollo del Estado. La seguridad interior, que es la única definición que encontré en el libro de John Busty, doctor, dice lo siguiente: la seguridad interior del Estado radica en la exacta aplicación y administración de la justicia. Entonces estamos hablando de un contexto en donde se articulan la procuración de justicia que corresponde al Poder Ejecutivo, la administración de justicia que corresponde al Poder Judicial, el sistema penitenciario para sancionar y cómo se articula toda esta estructura interna del Estado, ¿sí?, para lograr la paz y la tranquilidad. Que en el caso concreto de la paz y la tranquilidad, como lo dijo el licenciado Porfirio, la Constitución mexicana se la faculta y le encarga el mandato constitucional al pueblo a través de la Guardia Nacional, que ahora se quiere desaparecer. El otro caso, la misma Constitución, ¿sí?, previene para la defensa y la seguridad tres fuerzas. Una, que es el ejército permanente, que está al mando del presidente de la República, que es un ejército profesional, disciplinado, con un espíritu de cuerpo, lógico. Ahora resulta que nada más faltaba eso, que ni siquiera estuviera el ejército, ¿no? Y conste que aquí está hablando con compañeros militares, está el almirante, está el capitán y otros compañeros, el doctor y compañeros que saben de este asunto. Y entonces aquí, además, la Constitución previene que el presidente de la República puede utilizar la máxima fuerza del Estado para la seguridad interior y para la seguridad exterior de la Federación, no para la seguridad nacional ni para el asunto de orden interno, es diferente. Pero la misma Constitución previene cómo va a utilizar la máxima fuerza del Estado dentro del orden interno, y aquí nos remitimos al artículo 29 constitucional, que prevé los estados de excepción. Esa es una alternativa, senador, para solucionar el asunto de la inseguridad. Retomar la Constitución y que el presidente de la República dicte un estado de excepción, como lo marca la Constitución, y entonces automáticamente el ejército va a tener un marco jurídico de actuación de carácter, ahora sí, temporal, va a estar acotado a los poderes y controles institucionales legislativos, ejecutivos y judiciales, y aparte de ello, con una activa participación de la sociedad para controlar precisamente la máxima fuerza del Estado que está destinado para la defensa nacional. Entonces, queda claro aquí que la seguridad interior no hay una definición exacta, sino es la conjunción de las instituciones para prevenir la paz y la seguridad. Voy a tocar el punto de qué es la seguridad pública. La seguridad pública está encomendada a la policía, principalmente. La policía, a diferencia del ejército, tiene una función de carácter administrativo, nada más administrativo, que tiene por objeto el hacer cumplir las leyes y reglamentos y promover la convivencia social, el orden, el tránsito, etcétera. Y lógico, impulsar a través de las investigaciones las sanciones que corresponden conforme a la ley. La policía únicamente puede aplicar sanciones de 36 horas. Si hay un delito, bueno, pues a través de los mecanismos institucionales de procuración y administración de justicia, se va a unas sentencias, cumple, y el Estado, ¿sí?, no debe dejar esa facultad de hacer cumplir a sus ciudadanos que violan la ley las sentencias que corresponden. No se debe extraditar a nadie, porque entonces el Estado abdica en su función de hacer cumplir el Estado de Derecho. Ahora bien,
¿Cuál es la función del ejército? Ya dije de la policía. La función del ejército, ninguna institución del Estado, no me refiero a la Secretaría de la Defensa Nacional, me refiero al ejército, que es otra cosa. La función primordial del ejército es netamente política. Ninguna institución del Estado tiene esa función. Lo dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército. Defensa de la soberanía e integridad territorial. Revisen ustedes. Los reto a que lo revisen, a ver qué institución tiene eso. Ninguna. Estamos hablando de soberanía. Estamos hablando de integridad territorial, donde el Estado va a aplicar sus leyes, ¿sí? En una jurisdicción específica, etcétera. Pero la Constitución le dice al ejército, como tú tienes el poder de las armas que el pueblo te dio, porque es una institución profesional, como dice el licenciado Manuel, es el pueblo en armas, de acuerdo. ¿Por qué? Porque del Estado, del pueblo recibe las armas. La misma Constitución le dice, pero tú, si tienes esa misión política, no puedes intervenir en política. Artículo 129 de la Constitución, si me equivoco me corriges, Porfirio. En tiempo de paz, ninguna institución o autoridad militar puede realizar más funciones que las que no tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿Qué quiere decir eso? En tiempo de paz, tú no puedes actuar como policía. Tú no puedes actuar aplicando el plan de N3. Tú no puedes actuar en campañas de vacunación, ni pintando escuelas, nada. ¿Por qué? Porque entonces tu participación inhibe los avances democráticos que pueda tener el Estado. ¿Sí me explico? Ahora bien, el presidente de la República tiene facultad, ya vi el tiempo, el presidente de la República tiene facultad para utilizar esa máxima fuerza armada, pero como dice la Constitución, sucede un percance X de plan de N3 y el ejército automáticamente se activa. Bienvenido. Nada más que aquí hay una situación que ustedes a lo mejor no saben. Curiosamente, esas campañas de alfabetización, vacunación, etcétera, las hace para infiltrar los movimientos sociales. En caso concreto, en Guerrero, los años 70. Entonces, eso no se vale. ¿Por qué? Porque el ejército está utilizando una misión de ayuda y asistencia a la población civil, para infiltrar los movimientos sociales. Eso no se vale. Eso es inconstitucional. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, nada más quiero decirles que estamos en una coyuntura muy importante. El presidente de la República y el poder público actual tiene toda la fuerza, ¿sí?, para dar cumplimiento a la Constitución, no hacer las reformas constitucionales, dictar un estado de excepción, como se dictó en la época de la guerra, léanlo, ahí está, y ahí hay una reorganización del Estado en el Servicio Militar Nacional CHON, como el que quieres hacer, en los sistemas de defensa civil, ahí viene la defensa civil, la Guardia Nacional, y además el ejército lo encamina y lo apunta hacia la defensa nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y termino con un comentario. Ustedes no conocen las leyes militares, yo sí las conozco. Y aparte, aprovecho un paréntesis para decir al doctor Aldana que dice que los militares encuadrados, no, discúlpeme, yo no salí cuadrado, no estoy cuadrado. Yo sé perfectamente bien mis obligaciones y todos los militares protestamos la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el artículo previene que todas las actuaciones de todas las autoridades tienen como eje conductor el principio pro persona. Y esa es la misión de nosotros, proteger a nuestro pueblo. Muchas gracias. Sí. Bueno, como somos enemigos de los protocolos y rompiendo el protocolo del foro, si me permiten, primero hacer un reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, los ponentes. Me siento muy contento, muy orgulloso de tener un foro de mucha calidad. Un aplauso para todos ustedes. Muy buen foro, buena asistencia
yo estoy viendo que todos están atentos a los expositores, todos están atentos. Nadie se está durmiendo como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Están atentos y por eso mismo me motiva a tomar la palabra otra vez para decirles que este no es un foro, nada más, que este es un encuentro y que sus opiniones cuentan, valen, ya lo dijo el compañero Chong, que vamos a tener aquí la memoria de todo esto que se está diciendo, la versión estenográfica, y decirles que queremos que continúe esto, que no termine aquí, porque no vamos a resolver con un foro. Tenemos que seguir con los foros y luego ir también al campo. Yo soy de Guerrero y yo, por ejemplo, les diría, vamos a hacer un foro. ¿Dónde les gusta? ¿Chilapa? ¿Sí vamos a Chilapa o no vamos a Chilapa? Sí vamos a Chilapa. Vamos a Tlapa. Un foro en la montaña, un foro en la sierra, allá donde no se puede subir ni bajar porque están los compañeros aislados o hay pueblos desplazados. ¿Sí vamos un día para allá? Porque yo quiero que lo que aquí se dice se aterrice allá también, allá también. Y yo creo que este es un buen foro abierto, pero que la idea la aterricemos con la práctica, para que conozcamos más del asunto, porque es mejor ir allá. Y cuando vayamos allá, a lo mejor los que todavía no se convencen, digan, oye, si tienes razón, fíjate, acá el policía municipal se achica, le entra el miedo, lo deshacen. El poder armamentario de la delincuencia es superior, es fuerte a la escopeta que él trae. Hoy tienes razón, hay que hacer algo. Entonces, quien conoce más el tema, pues es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es el hombre que incluso recorre la República sin avión y sin helicóptero, y sin carros artillados, y sin todo el Estado Mayor Presidencial detrás de él. Entonces, él es el que conoce más este tema en vivo, al que paran en la carretera, el retén del comunitario, el retén militar, el retén de los policías, autodefensas y los policías federales. Y luego tú dices, bueno, ¿cuál de todos es más temible? ¿A cuál se le tiene más miedo? Es que un retén de antes, como decía Aldana, pues un retén que es el retén del gobierno, el retén de la policía, qué bien, ¿no? U otros decían, oye, pero ¿por qué ponen un retén? Es inconstitucional. Yo creo que no debiera haber retenes en ninguna carretera y debiera ser libre tránsito, no con retenes. Y ahora vieran cuántos retenes hay. Por eso les digo, vamos a Guerrero, podemos ir a cualquier estado de la República, pero yo les pido que si vamos primero a Guerrero, ¿no? ¿Sí me agarran la palabra? ¿Quieren ir a Taxco? A Iguala, a Acapulco, Chilpancingo. No, vamos a ir más arriba. No, allá es la gloria. No, más allá de las nubes. Yo les invito. Muchas gracias, muy interesante todas sus participaciones. Muchas gracias, senador. Se nos adelantó. Queríamos que cerrara usted la mesa. Hay un pequeño espacio para
Si les parece, 2 preguntas de cada lado. No es una limitación más que cuestión de tiempo. Como dijo el senador, esto es el inicio de un proceso. Cualquier pregunta que no alcance a ser presentada aquí, por favor envíanlo al correo de la Comisión de Defensa y con mucho gusto todas las preguntas, todos los cuestionamientos van a ser respondidos. defensanacional@senado.gov.mx. No sé si haya algún comentario o pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor senador. Mi nombre es Francisco Blancas y soy presidente de la Asociación Civil Plan General de Cultura para la Prevención del Delito. Yo quiero decirle desde aquí al señor presidente que si quiere dejar un buen legado en seguridad para nuestro país, que se haga que funcionen correcta y eficientemente todas las policías municipales del país. La policía municipal debe de ser el elemento fundamental en el esquema de seguridad nacional. No tenemos una estrategia a nivel nacional de seguridad y por eso es que estamos divagando tanto con… No sé si esté bien o no esté bien la creación de la Guardia Nacional. Lo que sí sé es que si no hemos logrado, han habido comandantes militares, civiles, CIAs, federales, de cuántos, comandantes de las policías municipales y no se ha podido lograr que funcionen correctamente. ¿Por qué? Porque no tenemos una estrategia nacional. Y que de esa estrategia nacional parta municipio por municipio. Se ha hablado también del tejido social, cómo se va a poder hacer si no trabajan bien las policías municipales. Existe policía municipal, policía estatal, policía federal, policía ministerial y de todas creo que no podemos hacer una sola. Si estoy equivocado aquí alguien, dígamelo por favor. Lo he analizado también durante muchos años. Yo tengo una propuesta de una estrategia y le pido al señor senador aquí que es un reto. Vamos a empezar con un municipio a trabajar para poder estructurar a las policías municipales y hacer zonas de coordinación municipal de seguridad. Y en cada estado hacer diferentes regiones, no sé, según la extensión territorial, hacer coordinaciones también, tanto de zona como de región, para poder controlar más a la delincuencia. No es posible que una horda de cobardes, porque el común denominador de un delincuente es la cobardía, para empezar. Es la falta de empatía, la falta de valores, la falta de respeto, y esos seres humanos o esos individuos son los que le están ganando al Estado. No puede ser eso. ¿Y por qué? Porque nadie se ha ocupado, nadie absolutamente, ni el Ejército, ni la Marina, ni la Federal, en hacer una estrategia. Tal parece que no la supiéramos hacer. Muchas gracias por su participación. Todas las propuestas son bienvenidas. No es solo lo que se trata en este foro, este día, sino es el inicio. Doctora, quería hacer un comentario. Bueno, pues de entrada, por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Ya, muy bonita. A ver, yo en la intervención que hicieron, a México le urge una Guardia Nacional o un modelo policial. Le urge un modelo policial. Hay muchos modelos policiales para trabajar en lo local. Modelo policial orientado por problemas, modelo policial guiado por la inteligencia, modelo de proximidad, etcétera. Decía yo en mi participación
tener cuidado con lo urgente y lo importante, porque por atender lo urgente van a dejar de lado lo importante y puede salir peor el remedio que la enfermedad. Yo le pido a los legisladores ser prudentes, ser prudentes. Están tratando un tema muy delicado y no están hilando fino. Difiero de las personas que dicen que no están de acuerdo con lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando echó para atrás la Ley de Seguridad Interior. El tema es muy complejo y si no se hila fino en un tema tan complejo, puede salir peor el remedio que la enfermedad. El camino para crear una ley de seguridad interior ha sido muy accidentado porque ha faltado hilar fino. Lo hilo con esta otra idea. ¿Quieren defender la soberanía de México? Estado de Derecho. Es la mejor manera de defender la soberanía de México, el Estado de Derecho. ¿Por qué tuvimos que ir a un sistema de justicia de corte adversarial basado en el debido proceso? Porque es un estándar muy alto en impartición de justicia validado a nivel mundial. Eso es lo que da prestigio, tanto o más que la doctrina Estrada. Y tenemos instituciones de todo tipo de procuración de justicia, de policías debilitadas. Volví a insistir, mi preocupación de seguirle aventando tantas obligaciones a los militares es que los van a debilitar y los van a exponer y nos vamos a quedar sin el último frente de contención. General Gallardo, si hay estudios, yo le recomiendo mi librito, Agenda de Riesgos y Crisis de Seguridad Nacional, ¿puede la pérdida de la paz pública poner en riesgo la seguridad de la nación? Con base en mi tesis doctoral, editado por Porrúa, donde presento diferentes conceptos de seguridad jurídica pública interior nacional. La seguridad interior es la que vela por el orden interno y la mejor manera de resguardar el orden interno es la gobernabilidad. Cuando los ciudadanos no interfieren en el funcionamiento del gobierno, no atentan contra las instituciones. Ese es un supuesto. Cuando a una situación de ingobernabilidad se suman agentes externos, el asunto escala a la agenda de seguridad nacional. ¿En qué sentido? Y con esto termino, les pido hilar fino. No se pasen, o sea, no es necesario que la Guardia Nacional haga tareas preventivas y también de investigación. Ese es un salto mortal. ¿Quieren poner a la Guardia Nacional de coadyuvante del Ministerio Público? Por Dios, no. El tipo de competencias que se requiere para ser policía de investigación no tiene nada que ver con el tipo de competencias que se requiere para aplicar la seguridad pública, que es con fines preventivos o fines punitivos. Son distintos. Uno es antes del hecho y otro es post facto. Entonces, si ya de por sí es todo un reto reconvertir a los miembros de la Guardia Nacional que vengan de la extracción militar a las tareas preventivas, es un salto mortal quererlos hacer coadyuvantes del Ministerio Público. Casi los van a hacer peritos, los van a hacer detectives, o sea, eso es un salto mortal impresionante. Ahí hay que hilar fino. ¿En qué otro asunto tienen que hilar fino? El 96% de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común. Es fuero común, son procuradurías estatales. El 4% es fuero federal. La Guardia Nacional es una institución federal. ¿Qué tiene que hacer en los delitos del fuero común? ¿Cómo va a ser la relación entre el orden federal, el orden estatal y el orden local? En lo punitivo, ¿va a ser la Guardia Nacional coadyuvante de la Fiscalía General de la Nación y va a ser coadyuvante de cualquier fiscalía estatal? ¿Cómo van a dialogar la Guardia Nacional y las policías de investigación de las fiscalías? Entonces, sean prudentes, porque están atendiendo lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Un reclamo legítimo de las Fuerzas Armadas, cuidarlas. Y las Fuerzas Armadas dijeron, ya nos metieron a las tareas de seguridad pública, denos la cobertura legal. El tema es complicado. Muchos meses tratándoles de dar la cobertura legal por la vía de la Ley de Seguridad Interior, y cuando intervino la Corte haciendo su papel y haciéndolo bien, dijo, no están hilando fino. Entonces, sí atiendan lo urgente, sí es un reclamo legítimo de las Fuerzas Armadas, sí hay que cuidarlas, pero hay que hilar fino. Entonces, lo punitivo, no, déjenlo en lo preventivo. ¿Y cómo van a resolver la relación con los 3 órdenes de gobierno? Y entiendo que las policías municipales tienen miedo, las conozco, claro que tienen miedo, pero ¿puede haber seguridad si se renuncia a las tareas de proximidad que realiza una policía local? ¿Puede haber seguridad si se renuncia a las tareas de inteligencia que debe realizar una policía local? Entonces el problema es mucho más complejo. Más que una Guardia Nacional, urge un modelo policial. Y como mexicana le pido a los legisladores,
están atendiendo lo urgente. Sean prudentes. Ilen Fino. Muchas gracias. Chom. Gracias, doctora. Creo que había una intervención por ahí. Chom. Sí. ¿Puedo intervenir o no? Había otra, creo que… Buenos días. Les preferiría nada más que fuera una pregunta muy concreta para que ya viene la siguiente mesa. Gracias. Es más bien apoyando lo que dijo la doctora. Tiene toda la razón. Estamos olvidando los delitos del Foro Común y nos estamos yendo hacia arriba. Y hemos visto que en los 2 sexenios ha fracasado esa estrategia, que no es una estrategia. Entonces debemos de realizar, construir esas estrategias, como lo dijo el doctor Miguel Aldana. La Confederación Nacional de Seguridad y Justicia tiene las propuestas. Ahorita, lamentablemente, no hay una coordinación, no hay una estrategia. Cada una de las instancias va por su rumbo. El artículo 21 constitucional es muy claro y dice de a quién está a cargo la seguridad de la policía. Estamos abandonando precisamente los delitos del Foro Común. Eso es grave. Debemos de crear una policía profesional. La Guardia Nacional está en la Constitución, efectivamente. Sin embargo, su papel es diferente. Independientemente de que como se está llevando a cabo, hay un riesgo muy grande. Se los digo por experiencia. Las personas que van a ingresar a la Guardia Nacional deben de reunir ciertas características. No puede entrar cualquiera. Corremos el riesgo de meter a personas que van a cometer delitos, como por ahí alguna vez dijeron, tenemos charola, tenemos pistola y vamos a ver qué hacemos. Debe tener un perfil para poder ingresar, no cualquiera, independientemente de la actitud. La edad de las personas que están convocándose ya es muy difícil, aún en las Fuerzas Armadas, que las puedan corregir. Ya llevan una tendencia. No son personas con ética, no son personas con valores. Quizás haya algunas, pero la mayoría no son así. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, General Mario Cervantes. Este tema cae en la mesa 3, donde se aborda lo que acaba de decir la doctora Ramírez, precisamente el desarrollo de un modelo policial. Pero muchas gracias y quisiéramos que lo retomáramos en la mesa 3. Doctor Oliva. Gracias. Brevemente, como señalaba oportunamente el senador Félix Salgado Macedonio, pues evidentemente no podemos agotar un tema tan complejo y de tantos años. Yo quisiera hacer una precisión. Cuando se habla de que llevamos 12 años en esto, es algo impreciso. Desde 1994 se vienen desarrollando una serie de medidas, entre ellas la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999. De allá para acá, todos los presidentes, sin excepción, han iniciado su administración con profundas reformas al área de la seguridad, ¿no? El propio presidente Vicente Fox en su momento crea la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? El 1 de julio del 2009 se crea la Policía Federal. Con el sexenio del presidente Peña, en su momento se crea la Comisión Nacional de Seguridad, ahora desaparece. Es decir, todos los presidentes, sin excepción, han abordado de manera estructural la reforma del sistema policial. Es lógico que estamos convocados aquí básicamente para discutir la coyuntura de la Guardia Nacional y es desde luego que no es el objetivo de resolverla. Yo les quiero plantear desde mi perspectiva que son 5 líneas de trabajo en las cuales con diferentes velocidades y desde luego con diferentes lógicas se van a atender y seré muy breve. El 80% de los reclusorios estatales lo controlan los internos. Entonces esto hace que la cadena de impunidad, corrupción, pues no tenga límite.
Me parece que si no se atiende la problemática de los reclusorios, cualquier estrategia va a estar incompleta. Lo segundo es el sistema penal acusatorio, me parece que hay que robustecerlo para que funcione mejor. No obstante que es una imposición de la iniciativa Mérida en el gobierno de Felipe Calderón, está ahí y es una realidad. Entonces me parece que es algo que también se tiene que atender. Desde luego las policías locales, desde luego tiene que haber un fortalecimiento, se han abierto y cerrado ingentes recursos presupuestales, fiscales, y aquí yo pensaría un tanto como economista, costo-beneficio, es decir, de los recursos destinados a las policías locales, ¿cuáles han sido los resultados? Desde luego la creación de la Guardia Nacional, y por último el factor social, las prácticas cívicas que crean ciudadanía, ¿no? Es decir, la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el Estado de Derecho y con nuestros vecinos, sobre todo, para empezar, con nuestros vecinos. De tal suerte que estas 5 variables, que obviamente se entrecruzan, me parece que tratan de cubrir los flancos al menos más relevantes de la disfunción que tenemos en materia de seguridad pública, que nos ha llevado a plantearnos una problemática de seguridad nacional. De ese tamaño es la profundidad del problema que estamos enfrentando. Muchas gracias, senador, otra vez por la invitación. Gracias, una disculpa, pero por respeto a la siguiente mesa, y somos muchos los ponentes, quisiéramos agradecer a todos los participantes en esta primer mesa. Dicen que las cosas cuando empiezan bien, terminan bien, y parece que esto ha sido un magnífico inicio. Señores, muchas gracias. En sus carpetas, en sus folders, está nuestro agradecimiento, y es como les dije, esperamos que esto es el inicio de un proceso. Muchas gracias a todos. Quisiéramos invitar a los participantes en la mesa 2 para que